Estamos de vuelta con esta entrega de Palabra Suelta que corresponde a este martes 20 de marzo de 2012. Ayer, como parte de esos programas que reprisamos, presentamos uno que hicimos con el cineasta argentino Jorge Prelorán, como una especie de homenaje al cineasta ecuatoriano desaparecido la semana anterior, Jaime Cuesta. Tuvo esa intención, ahí tiene usted imágenes de Jaime Cuesta, tuvo esa intención, homenajear a este extraordinario cineasta de nuestro país, que forma parte de los orígenes del cine ecuatoriano, por lo menos el actual. En Palabra Suelta vamos la próxima semana con seguridad a hacer un programa completo dedicado a Jaime Cuesta. También quiero contarle que usted va a ver en el fondo, en la pantalla del fondo, cuadros de Marcelo Troya, Una mirada a Quito, sus balcones y portones coloniales. Esto se está exhibiendo en la Sala Manuel Chili del Ministerio de Cultura. Entonces está con nosotros Marcelo Troya también con su arte. Pero como invitados están con nosotros para hablarnos en esta época de crisis en el llamado centro, crisis en los países hegemónicos, crisis en los países desarrollados, crisis en los países ricos, como usted quiera ponerlo. ¿Qué significa para la cooperación internacional? ¿Qué significa que la zona europea no vaya a crecer, que entre en recesión? ¿Qué significa entonces para el Producto Interno Bruto de esos países y cómo afecta a la cooperación con el resto de países? ¿Qué pueden hacer nuestros países que viven una realidad distinta? Probablemente quizás sean las antípodas, o sea, lo opuesto de lo que está pasando en muchos de esos países. ¿Qué podemos hacer? ¿Renacerá? ¿Podemos darle una vida efectiva a lo que hemos llamado ya desde hace algunos años la cooperación sur-sur? ¿Y qué papel le corresponde entonces a ciertos países europeos en esa cooperación sur-sur? ¿Cómo la leerán ellos? ¿Cómo nosotros vamos a ponerla en marcha? Aprovechando, decía, de esta nueva realidad, porque este marco de cooperación internacional surgió, se podría decir, a grandes rasgos a partir de la Segunda Guerra Mundial y cercano a los 70 años ha entrado en crisis. De esto se ha venido hablando y hoy en Flaxo se reflexionó sobre esto. La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, que es una secretaría adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, propuso un encuentro y convocó incluso a gente que ha venido de afuera. Por eso nos acompaña Gabriela Rosero, que es de la Secretaría Técnica. Ella, usted lo sabe, ya ha estado en Palabra Suelta, es guayaquileña de formación en economía, pero también con otros cursos sobre relaciones internacionales. Y nos acompaña uno de los invitados, Javier Zuraski. Javier Zuraski es abogado de la Universidad de La Plata en la Argentina y que también ha venido trabajando sobre temas de cooperación internacional. Así que desde la teoría también nos podemos nos complementamos y reflexionamos sobre la realidad de nuestros países. Bienvenida, Gabriela, gracias por estar en Palabra Suelta. No, gracias a ti, Javier, por este espacio. Precisamente lo que hemos hecho ahora es reflexionar y debatir sobre lo que miramos ahora desde la cooperación internacional, pero además tratar de ir caminando de la mano de lo que anteriormente está divorciado, que es la gestión institucional, la gestión de una institución que tiene la responsabilidad sobre la cooperación y lo que va debatiendo la academia. Por eso estamos Javier y aquí ahora presentes. Y efectivamente vemos un contexto, como tú bien lo has definido, lo has introducido, un contexto de crisis actual. Este es el momento que tenemos los países del sur, la región latinoamericana y caribeña, para aprovechar ese espacio, ese contexto actual, para avanzar hacia lo que es nuestra reivindicación política como pueblos del sur, como sur global, y cómo nosotros miramos esa cooperación o esa otra forma de hacer cooperación, entendiendo también desde nuestros intereses, desde nuestra política exterior, desde nuestros espacios de integración regional. Le decía Javier Zuraski de Argentina, vinculado a la academia en su país.
Bienvenido, Javier. Gracias también por estar con nosotros. No, por favor, es un placer para mí estar aquí discutiendo sobre estos temas en los que en realidad las fronteras y los países de orígenes no nos dicen mucho. En realidad lo que pase con la cooperación internacional en Ecuador, lo que pueda pasar en la Argentina, lo que pueda pasar en Perú, en Venezuela, en México, es parte de una misma realidad y por lo tanto creo que es importante esto de que podamos estar tendiendo puentes entre los distintos países de América Latina y Caribeña para pensar en conjunto cómo enfrentar un futuro que sin duda propone algunos desafíos muy interesantes y a la vez algunas oportunidades de crecimiento que no deberíamos dejar pasar. Yo decía, Javier, en esa, puede ser para televisión un poco larga introducción, pero para reflexión cortita, absolutamente insignificante, pero decía, surge este marco de cooperación internacional al final de la Segunda Guerra Mundial, como surgieron muchos de estos organismos internacionales que lanzaron sus propuestas de cooperación internacional, pero a los casi 70 años vemos que están en crisis y desde el centro, del llamado centro, no van a ser ellos los que van a reformular ese marco de cooperación, seremos nosotros los que tendremos que hacer esos cambios, ¿te parece? No me cabe ninguna duda al respecto. Venimos, como lo decís, trabajando en un esquema de cooperación internacional que ha ido modificándose desde los años 50 en sus inicios hasta el día de hoy, pero yo te diría que las modificaciones desde entonces hasta hoy han sido modificaciones superficiales. Nunca desde entonces se entró a tomar efectivamente las medidas para rearmar un sistema de cooperación internacional que fue pensado para un mundo como era el mundo de la post-Segunda Guerra Mundial, que tiene muy poco que ver con este. Por lo tanto, me parece que seguir esperando que desde esas visiones vayan a aparecer las soluciones para nuestros problemas es engañarnos. No digo con esto que tenemos que desprendernos de las posibilidades que da la cooperación internacional. Lo que digo es que tenemos que asumir un protagonismo mucho más fuerte. Tenemos que hacer nuestra propia cooperación internacional que esté de acuerdo con nuestra historia, con nuestras sociedades, con nuestros valores, que en ocasiones coinciden con el norte y en ocasiones no. Y tenemos que ser capaces de plantear esto sobre la mesa y decir, bueno, este es el futuro que queremos, esta es la cooperación que queremos para ese futuro. Tú has propuesto otra manera de llamarlos, el norte, ¿no? Y sí, bueno, históricamente también así los hemos visto. Pero ¿será el norte, no sé cómo plantearlo, lo suficientemente humilde como para reconocer que el nuevo marco de cooperación que surja desde el sur les permita a ellos también insertarse en esos conceptos de cooperación? Yo no creo que lo haga por humildad, realmente no espero en ese sentido que haya posiciones humildes. Creo que lo va a hacer por inteligencia, lo va a hacer por falta de opciones. Estamos en un mundo, como te decía, que ha cambiado. Mencionabas al comienzo, en la apertura, el marco de crisis y el marco de enormes peligros y realidades complejas que ya se ciernen. Te comentaba sobre la Unión Europea, pero lo mismo podemos decir sobre casi cualquiera de las grandes potencias económicas que han dominado la escena de las relaciones internacionales en el último tiempo. Y de allí que ellos empiezan a tener conciencia de que no pueden mantener el orden tal como estaba. Hay un desplazamiento del orden internacional. El poder está yéndose desde Occidente hacia Oriente. El poder está bajando desde el norte hacia nuevos espacios del sur, pensando en China, pensando en Brasil, como grandes potencias que aparecen. Estos cambios de distribución de poder a nivel mundial, por supuesto, van a generar cambios en la cooperación internacional. Y el norte no los va a aceptar o no los va a acompañar por humildad, sino por inteligencia, porque esa es lo mejor que pueden hacer. Pero se crearon muchos aparatos a lo largo de estos años de cooperación en este concepto de cooperación internacional. Desmontar eso también toma su tiempo. Sin dudas, no va a ser un proceso simple. De hecho, creo que lo más complejo del proceso es lo que estás mencionando. Nos toca desaprender muchas cosas que habíamos aprendido y que las habíamos aprendido mal. Creo que ese es quizá uno de los desafíos más difíciles, es tomar posición desde un lugar diferente, desde un lugar lleno de desafíos. La cooperación sur-sur no es nueva, tenemos experiencias de cooperación sur-sur desde 1954 en adelante, tenemos un hito en la reunión de Buenos Aires de 1978 sobre cooperación técnica entre países en desarrollo, que es el nombre que se le daba antes a lo que hoy llamamos cooperación sur-sur. Pero sí es nuevo el brío que tiene, sí es nuevo el impulso que tiene, y sí es nueva la voluntad de los países del sur de encontrarse para crear algo nuevo.
algo que esté orientado fundamentalmente a nuestros pueblos, ¿no? Que creo que es en última instancia para lo que estamos. Gabriela Rosero, le reitero, Gabriela, también es nueva esta realidad latinoamericana de crecimiento económico, de gobiernos preocupados también por la democracia, que apuntan hacia visiones integradoras. Eso también es de aprovechar. Claro, es nuevo, pero también viene desde un proceso. Ajá. Javier ha planteado el tema desde la inteligencia, desde lo estratégico, como desde la actual crisis que está sufriendo la gobernanza de la cooperación internacional y lo que entendemos por cooperación, nuestros gobiernos han ido generando, o sea, nuestros pueblos en la América Latina como región ha ido construyendo espacios para oír la voz desde el sur. Ahora último, el último encuentro, el Foro Mundial sobre Cooperación que se realizó en Busan, fue un ejemplo muy claro de que ese tipo de espacios, desde la OSD, desde el G20, no reflejan la realidad, ni puede ser la realidad desde lo que nosotros miramos como la cooperación y la voz del sur. ¿Hemos avanzado inteligentemente? Sí, es el momento, también es el momento, y es estratégico, pero es estratégico avanzar, digo yo, de la mano, y sobre todo mirando que esa cooperación, desde como nosotros lo entendemos, es una cooperación que ya no es más fuente de fondeo de nuestros presupuestos o de nuestro Producto Interno Bruto. La cooperación ya no es más eso. Se convierte, por sobre todo en estos últimos años, en una herramienta estratégica de política exterior. Una herramienta que también a su vez permite fortalecer procesos de integración regional. Como desde espacios como ALBA, como UNASUR, como la CELAC, vamos construyendo también esas plataformas políticas que nos permiten ir aterrizando esa construcción, esa identidad propia de la forma de ver la cooperación desde nosotros, ¿sí? Y como esos espacios también van incidiendo, han ido incidiendo, pero tenemos todavía que seguir incidiendo en esos espacios donde se toman las decisiones, donde hay esa gobernanza actual de la cooperación. La cooperación también puede ser que en algunos momentos, a lo largo de estos años, esa cooperación internacional vivió también momentos de descrédito, quiero decir, ¿no? La gente, el ciudadano común se preguntaba, bueno, ¿para qué sirve la cooperación internacional? ¿Cómo en mi vida cotidiana, en ese hacer del todos los días, levantarte, trabajar, pelear la vida, cómo incide la cooperación internacional en esa persona, hombre o mujer, en su día a día? Claro, bueno, la cooperación ha tenido diferentes momentos, o sea, si vamos diferentes décadas desde cuando se hablaba de una ayuda, o sea, de una donación, a lo que ahora entendemos por el concepto de cooperación, de un espacio más solidario, de un espacio entre socios, de qué tipo de cooperación, si estamos hablando de la securitización de esa ayuda a cooperación, o estamos hablando de una cooperación para el desarrollo desde la perspectiva más amplia de lo que entendemos por desarrollo. ¿Cómo aterriza esa cooperación? Bueno, eso nos ha costado algunos años de experiencia, de errores y aciertos, de mirar esa cooperación que está dirigida hacia el sujeto, de derecho a ser sujeto de desarrollo, no hacia el objeto de erradicar la pobreza, el objeto de la política pro pobres. Y ahí también ir develando algunos conceptos que tenían que ver con la intermediación de esa cooperación, cómo a la final esa cooperación se quedaba en algunas manos y no llegaba a ese sujeto. A veces la cooperación internacional creó, no digo siempre, a veces hay que intentar ser honestos, burocracias internacionales doradas también, a partir de la cooperación internacional. Así es, por eso nosotros hemos posicionado este concepto que es muy duro, Javier, o sea, de la intermediación de la cooperación. Está llegando donde está llegando a los sujetos de desarrollo. A la final la cooperación se ha posicionado, o ahora último la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tienen que ver con el hecho de que queremos que se cambie esa realidad, queremos intervenir sobre una realidad. ¿Esta realidad está cambiando o no está cambiando? Estamos hablando de sostenibilidad o no de esa cooperación. ¿Ha formado capacidades? ¿Se ha formado capacidades a nivel nacional y territorial? Y esas son las grandes inquietudes que tenemos y que son inquietudes que también se van, como digo yo, develando cuando nosotros tenemos información, cuando vamos mostrando los resultados de esa cooperación. Javier Zurasky también, le reitero, Javier, esa cooperación también, la anterior, ya vamos a entrar a lo que aspiramos con la cooperación actual, sur-sur. Pero esa anterior se basó también en algo que podríamos llamar el conocimiento tecnológico y la educación. Ese norte
lo suponíamos siempre más desarrollado, más educado, y veíamos como que hasta de una manera ciertamente legítimo, ¿no?, que la cooperación se dé, enfatizo en eso, ¿no?, desde el norte hacia el sur. Por supuesto, lo reclamamos y la exigíamos. Pero esto lo vinculo con lo que te mencionaba recién, sí, de desaprender, porque esto pasó a partir de que aceptamos moldes de pensamiento y de trabajo que habían sido creados en los países del norte, en las universidades de punta de los países del norte, explicando modelos de cooperación, explicando conceptos de cooperación, y que nosotros asumimos de una manera acrítica. Nos parecía natural que el norte desarrollado, rico, industrializado, nos llevara de la mano por el camino para llegar a convertirnos en eso. Había incluso, y perdona las interrupciones, estaba posicionado en la mente de la gente este concepto civilizatorio, ¿no? Ese norte civilizado, entre comillas, nos imponía el camino, ¿no? Bueno, ese es un concepto propio del norte. Sí. Esto es un concepto que se crea en el norte, la idea de que el subdesarrollo era una forma de atraso civilizatorio, sí, y que lo que la cooperación podía hacer era ayudar a un progreso en la organización de la cultura y de la sociedad de los países pobres para que llegáramos a ser lo suficientemente civilizados como para industrializarnos. Tenía mucho que ver con esto que estás vos planteando. A mí lo que me parece es que el cambio en este sentido que se está planteando es enorme. Sí. Es quizá uno de los cambios más fuertes que se ha planteado en el marco de la cooperación internacional en toda su historia. Y te doy un solo ejemplo. Nosotros, el sur, en la visión más tradicional, queríamos llegar a ser el norte. Y hoy, muy por el contrario, desde el sur estamos cuestionando la forma de ser y de vivir en el norte. Y lo estamos cuestionando hasta como una cuestión de supervivencia planetaria. El nivel de consumo, de producción y consumo, con el que vive la sociedad de los Estados Unidos, si se extendiese hoy a nivel global... ¿Cuántos planetas se necesitarían? Por lo menos 3. Y no podemos, es insostenible, no tenemos 3. Con lo cual, pensar en que el final del desarrollo es que todos podamos vivir así, es una utopía, pero es una utopía negra, es una utopía irrealizable, es una utopía de mala base. En realidad lo que deberíamos pensar, y lo que estamos proponiendo desde el sur, son estrategias diferentes. Y aquí Ecuador tiene un lugar que yo no me canso de destacar, a partir de la decisión de incluir el Summa Causai en su texto constitucional. El Summa Causai es una guía para el desarrollo como buen vivir. ¿Qué perseguimos? ¿Riqueza? ¿Qué perseguimos? ¿Industria? No, perseguimos vivir bien. Pero tenemos que desbaratar otros conceptos, Javier, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado con esta idea del Producto Interno Bruto, ¿no?, como el gran dato que teníamos que saber manejar. Y eso no nos conduce necesariamente al buen vivir. Absolutamente. Es que venimos de una cooperación que reniega en el discurso de valerse y de medirse a través de variables económicas, pero que en la práctica no ha tomado otras. Más allá de algunas experiencias como la creación del Índice de Desarrollo Humano, donde se toman distintas variables para medir el desarrollo, lo cierto es que todas las tomas de decisiones importantes en el mundo de la cooperación, dónde ubicar recursos, cómo ubicar esos recursos, a quién priorizar, tienen que ver con el PBI. El PBI, que es una medida muy mala, económica y peor de desarrollo. Y separo porque el desarrollo y la economía no son lo mismo. No, de acuerdo. Entonces, presuponer que podemos saber qué nivel de desarrollo tiene un país a través de estudiar una única medida económica que presupone que todas las personas que viven dentro de ese país tienen exactamente el mismo ingreso, porque el PBI per cápita es eso, es ocultar todas las desigualdades al interior de un país, es hoy por hoy estar fuera de la realidad. Es pretender moverse en un marco teórico y en un mundo que han dejado de existir, por suerte, hace por lo menos 50 años. Sí. Y así están parte de los desafíos. Ahora, yo creo, Javier, que en ciertos aspectos, y en esto la cultura ha sido clave, los temas de la cultura per se está ahí a pesar nuestro, es mi visión, digo, ¿no? Pero los temas de la cultura ha sido clave porque para contestarle a la noción civilizatoria hemos respondido desde la cultura. Los pueblos no son superiores o inferiores, los pueblos son solo distintos.
Es cierto, lo que pasa es que cuando uno lo mira desde el punto de vista de la cultura, tiene que ser consciente que nuestra historia, cuando digo nuestra historia, pienso en este momento en América Latina sobre todo, pero no exclusivamente, parte desde el punto de vista cultural de un epistemicidio. O sea, se cometió un asesinato masivo de las formas de conocer que no respondían a los parámetros de la ciencia occidental, ¿no? Lo que no era conocimiento científico occidental, validado de acuerdo a lo que nos proponía la ciencia y la cultura occidentales, no era conocimiento. Se descartó entonces todo el conocimiento tradicional de nuestros pueblos. Todo eso pasó a no tener valor, al mismo tiempo que se descartaba el conocimiento por otras vías, como por ejemplo por la vía de la fe. El único conocimiento válido era ese, el científico que venía de acuerdo a parámetros del norte. Y hoy estamos recuperando nuestro conocimiento. Hoy estamos diciendo, no, ese conocimiento no fue asesinado, sino que se quedó oculto. Y hoy queremos traerlo a la luz. Y hoy planteamos entonces distintas formas de conocer. Es como trabajos de arqueólogos que vamos a tener que hacer, ¿no? Creo que estamos haciendo, sí, efectivamente. Es recuperar eso. Es una suerte de arqueología sociológica que nos está permitiendo desde ese lugar repensarnos. Al repensarnos, volvemos a pensar cuál es nuestra inserción internacional y ahí aparece rápidamente la cooperación como una deuda con nuestros propios pueblos y una deuda con nosotros mismos a la que le estamos haciendo frente, a la que queremos hacerle frente. Ahora, Gabriela, yo estoy preguntando, a veces es legítimo hacerlo desde la total ignorancia, ¿no? Y puedo cometer muchos errores, pero ustedes son los que saben y corrigen. A veces me daba la sensación también que esta vieja idea de la cooperación venida del norte, incluso como un acto dadivoso, nos ponía en una posición de subordinación penosa, digo yo, a nuestros países. ¿Te parece? Claro, por eso es que te comentaba anteriormente cómo ha ido evolucionando también este concepto, pero no es algo que ha sido de suerte o algo que no haya tenido un contexto. Javier lo plantea ahora desde lo que es ese repensar del sur, desde repensar en lo que entendemos por nuestra visión de desarrollo, repensar lo que es el suma causal, lo que es el bienestar, y cómo desde ese repensar, desde esa voz, desde esa recuperación, nosotros también le planteamos a ese norte global, le planteamos esa cooperación tradicional, una coherencia de políticas también. Entonces ahí entran otros elementos que lo hablábamos ahora en el espacio académico que tienen que ver con el hecho de que cómo estamos hablando de cooperación, cómo yo recibo cooperación de algunos países o como Ecuador recibimos cooperación en espacios en los cuales a través de otras políticas comerciales, económicas, financieras, estamos borrando lo que estamos haciendo del otro lado. Puntualmente en las relaciones comerciales, en las negociaciones comerciales, cómo desde ahí nosotros tenemos un planteamiento soberano y reconocimiento de lo que es, por ejemplo, la economía popular y solidaria, lo que implica eso para nuestra economía. Pues bueno, desde la cooperación lo estamos trabajando, pero cómo no puede ser coherente o cómo esa cooperación no puede ser coherente con lo que se está haciendo de este lado y lo que estamos planteando desde comercio. Hoy día se levantaba el tema migratorio también, cómo nosotros con algunos países, por sobre todo europeos, nosotros tenemos programas de cooperación, acciones específicas y desde la misma política migratoria, desde las mismas relaciones y negociaciones en materia migratoria, nosotros o a veces se mantienen contradicciones. Pero el encontrar esas contradicciones, el negociar en una posición más soberana, viene también de ese repensar, desde ese mirar la cooperación de una manera más estratégica. Hoy hubo un encuentro en Flaxo, ustedes estuvieron participando en ese encuentro, en el auditorio había gente del norte, digamos, ¿no? Con los representantes de las instituciones y de los países del norte. ¿Qué sentías? ¿Cómo estaba esa audiencia recibiendo estas reflexiones? Bueno, yo creo que para ellos es parte de un proceso que hemos estado viviendo estos últimos 2 años y medio, lo que ha sido las negociaciones, lo que ha sido plantear acuerdos estratégicos con la cooperación, lo que ha sido también escuchar desde un Ecuador, un liderazgo también en lo que estamos hablando, ¿no? En la cooperación sur-sur, que hemos sido sede de algunos eventos precisamente para esa reflexión y para llevar una voz. Hemos llevado ahora el evento de Busan que yo me refería anteriormente, también una posición como países iberoamericanos de lo que es ese espacio. Ven, digo yo, con curiosidad, pero además con positivismo, los espacios que se van generando a nivel de UNASUR, por ejemplo.
la unidad de naciones sudamericanas, y saludo ahora que ya nuestros ministros han aprobado el presupuesto de la Secretaría General para este año, pero además también ha aprobado ya una primera propuesta de acciones comunes para el 2013. De acciones comunes que van desde proyectos estratégicos que tienen que ver con infraestructura, conectividad, pero también como en ese camino, ¿sí?, la cooperación también se convierte en una herramienta técnica, pero también política. Yo creo que son procesos que desde de la cooperación que está en Ecuador, se han ido mirando, digo yo, no desde una construcción solitaria, sino también mirándonos en conjunto, ¿no? Desde la opinión de ellos, desde nuestra opinión, y en ese repensar conjunto, ¿no? Porque además yo creo que si bien el sur está repensando, el norte también está repensando y sabe que este es un momento muy importante para escuchar al sur. Ahora, Javier, puedes hacer un replanteo porque tu realidad también ha cambiado y el sur es distinto. América Latina, ya lo hemos dicho, tiene un buen momento, está creciendo económicamente, está replanteándose una serie de cosas, está mirando, tú también lo enfatizabas, si basta con crecer, ahora crecemos y cómo distribuimos el producto de ese crecimiento, pero necesitamos sostener ese crecimiento. ¿Cómo ves tú ese futuro de América Latina? Lleno de posibilidades, básicamente lleno de posibilidades. El marco internacional en el que estamos insertos ahora ha hecho que en los últimos 3 años los países del sur nos hayamos convertido en el motor de la economía mundial. La economía mundial sigue creciendo gracias a los países del sur. Esto es una novedad como proceso histórico. Esto pasó alguna vez en la historia, en la década, a mitad de la década de 1970, cuando se dio la gran crisis petrolera y fueron los países petroleros los que impulsaron el crecimiento de la economía. Hoy es el sur, pero es el sur impulsándolo no en un campo donde no entran los países del norte, es el sur impulsándolo desde la industria, desde el comercio, desde el turismo, desde los mismos espacios que comparte con países del norte y de los que antes estaba definitivamente excluido. Me parece que esto es importante, ¿no? Y me parece que esto es además lo que plantea la posibilidad de un sostenimiento diferente. El desafío está en consolidar esta situación en la que estamos. Y creo que para consolidarlo hay que trabajar de una manera muy inteligente y muy abierta. ¿Y cómo miramos a China en todo este contexto? Como un socio potencial, como cualquier otro. Como un socio que tiene mucho para brindarnos, pero al mismo tiempo como un socio que se maneja a partir de sus propias prioridades. Y por lo tanto, el trabajo que hagamos o que no hagamos con China debe estar cruzado por las mismas variables que el trabajo que podemos hacer o no hacer con cualquier otro país, sea del norte o sea del sur. Lo que podemos acordar nos interesa a los dos, nos sirve a los dos, es bueno para los dos, adelante. Lo que me estás proponiendo es cooperación en beneficio tuyo, entonces no, esa cooperación no la quiero. Y esto es importante dejarlo en claro. No toda la cooperación del norte es por ser cooperación del norte mala, de la misma manera que no toda cooperación, por el solo hecho de ser sur-sur, es buena. Hay cooperación buena y mala de los dos lugares. De hecho, utilizamos todavía los conceptos norte y sur, pero cada vez son más complicados. Hay países que es muy difícil identificar si son del norte o son del sur. Claramente ya no es una realidad geográfica, pero ¿qué es hoy norte, qué es hoy sur? Lo que está claro es que en los países del sur tenemos grandes bolsones de norte y en los países del norte tienen grandes bolsones de sur. Con lo cual la relación se va complejizando cada vez más y creo que lo que debe guiar la relación con cualquier otro es el marco del propio interés del pueblo representado en el Estado que actúa. Y desde ese lugar cuidar los propios intereses al mismo tiempo de ser capaz de reconocer que los propios intereses no pueden quedar limitados al espacio geográfico de una frontera política. Los propios intereses de Ecuador tienen que ver con que le vaya bien a Perú. Los intereses de Perú tienen que ver con que tenga un buen pasar y un buen estar México. Los intereses de México con los de Argentina somos una red, con lo cual así debemos pensarnos. Con prioridades nacionales, porque el Estado sigue existiendo y sigue siendo fundamental, pero también con una proyección regional. Creo que nuestra región lo está entendiendo bien, los pasos que se están dando en el marco de UNASUR, sobre todo, la decisión en marcha de crear la CELAC,
que nos acercaría por primera vez de manera sincera a los países de América Latina con los países del Caribe en un diálogo franco, son señales de inteligencia política. Pero ahí hace falta, Javier, no sé si apretar el acelerador, porque tampoco hay que precipitarse, pero la región también ha venido hablando de integración con proyectos fallidos, desde mucha teoría, sin resultados concretos. Es que no es casual. Esto responde justamente al orden del que estábamos hablando. Si nosotros vemos los modelos de integración por los que ha atravesado nuestra región, encontramos los primeros, los de la década del 60 o 70, que eran modelos orientados por la idea de que debíamos crecer apartándonos de las recetas del norte, casi que cerrándonos. Una estrategia que pronto fracasó y encontramos entonces un nuevo modelo de integración regional vinculado a fines de los 80s y 90s, que es el modelo de lo que se llama regionalismo abierto, que era un modelo marcado por la agenda neoliberal global, un modelo donde lo que se priorizaba era lo económico y lo comercial sobre cualquier otra variable, y lo que se le pedía al Estado era coordinación con otros estados para permitir al mismo tiempo el libre juego de las fuerzas del mercado. Se le pedía al Estado que se reduzca a sí mismo el máximo posible. Y esto era la lógica incluso de la integración. Hoy estamos en un proceso diferente. Hoy estamos en lo que se llama la integración post-neoliberal. Un modelo de integración, perdón, esto solo, centrado en lo político, no en lo económico, y donde entonces se requiere del Estado un rol fuerte y protagónico. Pero América Latina no es homogénea tampoco. América del Sur, por ejemplo, en donde UNASUR ha venido haciendo importantísimos esfuerzos, desde lo político no es homogénea. Absolutamente, somos la región con mayores disparidades, se mire como se mire. Somos la región más desigual, tenemos muchos enfrentamientos políticos internos, tenemos cantidad de problemas históricos para poder hablar los unos con los otros, pero también es cierto que somos la región más pacífica del mundo, también es cierto que somos la región más extensa que comparte un único o dos idiomas fácilmente traducibles entre sí. Tenemos muchas ventajas, tenemos muchos problemas y muchas ventajas. Lo que tenemos que demostrar es que aprendimos de nuestra historia, ¿no? Por eso yo insisto tanto en esto, las potencialidades están, y creo que se están dando pasos en este momento en el marco de la cooperación internacional muy importantes. Aunque Javier ya lo ha ido diseñando, ha dado pinceladas, ¿en qué consistiría entonces, ustedes que han estado conversando sobre esto, la cooperación, la nueva cooperación? Ya han empezado ustedes a contarnos que la nueva cooperación tiene que reunir determinadas condiciones. A grandes rasgos, ¿cuáles serían estas? Bueno, esa mirada a futuro desde el sur, pues parte, como te digo, de algunos principios, digo yo, mínimos, que tienen que ver con el hecho de que estamos hablando de una región en calidad de socio para el desarrollo con otra región. Eso marca una diferencia no solamente en la gestión, sino en la negociación del tipo de cooperación que nosotros requerimos. En segundo lugar, el hecho de que de a poco se van, digo yo, aunando caminos, ¿sí?, de lo que es la cooperación para el comercio y la cooperación para el desarrollo. Cómo desde ahí también lo miramos estratégicamente, cómo desde ahí Ecuador puede aprovechar ese espacio en el cual estamos mirando la cooperación, pero en un contexto más amplio, ya no solamente el desarrollo, sino también lo comercial, lo financiero y lo económico. El tercer lugar, lo que yo había mencionado en cuanto a coherencias de política, no podemos seguir hablando de una cooperación que no mira las otras aristas del desarrollo, no mira otras áreas de conflicto que tienen que ver con los temas migratorios, movilizaciones, y que efectivamente eso nos marca la pauta para otro tipo de o mirada de cooperación. Y precisamente en lo que se ha señalado sobre la cooperación sur-sur, yo creo que la integración no es más o puramente económica o comercial, es una integración política y una voluntad de los diferentes gobiernos. Hay una integración, digo yo, desde lo estratégico, desde la inteligencia, y eso nos lleva a que la cooperación permita ser un vehículo importante para promover y fortalecer esa cooperación. Nuestra región, no se trata de ser pesimistas, ¿no? Pero nuestra región es una de las más inequitativas del planeta, con las disparidades que todos conocemos. La cooperación tiene que también trabajar en esos temas.
Claro que sí, además que sobre eso también tiene que develar algunos mitos con respecto a algunas agendas también que nos han impuesto sobre la cooperación, los mismos objetivos de desarrollo del milenio, que para nosotros no son, o sea, son mínimos ya superados, y cómo eso avanzamos hacia unos máximos que necesitamos para el desarrollo. Ahora, efectivamente es inequitativo, pero por eso mismo nuestra mirada no puede ser ciega a eso. No podemos caer en un mismo error como anteriormente lo hacía la cooperación tradicional o aquella cooperación que se definía en el marco de la OSD, ¿no? Ese es un desafío, esa es una deuda que nosotros tenemos para nosotros y que debe estar contemplado en esta propuesta de una cooperación más solidaria, que mire complementariedades, pero que también mire esos espacios de ventajas que nosotros podemos tener con nuestros vecinos y con nuestra región. Gabriela Rosero, le reitero, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, y Javier Zuraski de Argentina, viene de la Academia de la Universidad de La Plata, experto también, abogado en estos temas de relación internacional. Javier, la región también necesita encarar temas como la seguridad. Muchas de nuestras fronteras son unas fronteras calientes, con problemas de narcotráfico, en fin, todos los temas que ya conocemos. La cooperación, si tú le preguntas aquí en el caso ecuatoriano a mucha gente, ¿cuál es el tema que a usted más le preocupa? La seguridad te va a responder mucha gente. La cooperación debe también encarar esos temas. La cooperación no solo debe encarar esos temas, sino que debe reconstruir esos temas. ¿Y a qué me refiero con reconstruir? Venimos de una lógica asociada a la seguridad que también marcó fuertemente y sigue marcando, si me permitís decirlo así, la agenda de la cooperación, que es una mirada de la seguridad muy sesgada, una mirada muy miope de lo que es la seguridad. Pensar que una persona está segura cuando está encerrada dentro de su casa, cubierta de rejas, con alarmas. ¿Qué tipo de seguridad es esa? Esa es la seguridad que ha planteado en los últimos años la cooperación internacional en una agenda que venía norte-sur. Y lo vemos en el caso de Colombia, por ejemplo. Colombia es el segundo receptor de cooperación internacional en América Latina. ¿Después de cuál? Después de Haití. Pero por encima de países como Bolivia, Guatemala, Honduras, que claramente tienen necesidades bastante más importantes de desarrollo que las que tiene Colombia. Sin embargo, Colombia está ahí recibiendo permanentemente cooperación internacional sobre la base de la seguridad, la lucha contra las drogas y la militarización de gran parte del territorio colombiano. No han dado éxito estas estrategias de lucha contra la inseguridad. Esta mirada limitada de la seguridad nos ha llevado a fronteras cada vez más calientes y a problemas cada vez más difíciles de resolver. Si vemos cómo se resolvieron los problemas de seguridad de nuestra región históricamente, han tenido que ver con diálogos, no han tenido que ver con balas, no han tenido que ver con que un bando consiguió liquidar al otro, han tenido que ver con que las situaciones nos han llevado a dialogar y a partir de ese diálogo se han construido salidas al problema de la seguridad. Ahora, ese diálogo solamente es posible si la seguridad se entiende como seguridad ciudadana. Y con esto no quiero referirme a seguridad policial en la calle. Quiero decir que una persona está segura si no tiene que pensar cuando se levanta qué va a comer al mediodía. Una persona está segura si sabe que si tiene un problema de salud tiene un hospital que la va a atender bien. Esas seguridades tenemos que dar a la persona. Si conseguimos construir esas seguridades humanas, las otras van a aparecer por decantación. Equidad de género también garantizan construcciones de otro tipo de relaciones, por ejemplo, ¿no? Fundamental, el tema de la equidad de género es fundamental. Fundamental porque aparte es un tema del cual es imprescindible que nos hagamos cargo los varones. ¿Qué quiero decir con esto? No es un problema de mujeres. No. La discriminación que sufren las mujeres es vergonzosa para los varones. No puede ser que hagamos hecho de una mayoría mundial, porque representan más del 50% de la población mundial, un grupo discriminado. Esto habla muy mal de todos. Y habla muy mal de todos hasta el día de hoy, que no nos hayamos enterado que la discriminación por razón de género, la discriminación que tenemos o que sufren las mujeres, está absolutamente incorporada a nuestra vida cotidiana. Sí. Y cuando hablaste de la necesidad de diálogo, me saltó enseguida el tema de la equidad de género, porque las mujeres son las que mejor y más dialogan. Yo creo que sí, con un límite. No digo
Sé que hay límites, no es, puede serlo, pero es que claro. Hace poco leía un tema sobre Islandia, sí, que tuvo una crisis pavorosa también, luego de haber sido presentada como el modelo a seguir, y se recupera a partir de la incorporación de las mujeres al proyecto político. Claro, pero mira, tú has topado un tema que digo no es menor, y si, sobre todo ahora considerando la presentación que ha hecho el INEC sobre los índices de violencia contra las mujeres. Ajá. 6 de cada 10 mujeres han experimentado en su vida algún tipo de violencia, ya sea psicológica, sexual, patrimonial. ¿Cómo podemos hablar de un summa causae, cómo podemos hablar de un buen vivir si no miramos que esa mujer no tiene ni las condiciones mínimas de seguridad sobre ella misma para poder tener su proyecto de vida? Entonces, efectivamente eso marca una diferencia. Ahora, pasemos esa situación a un contexto específico, y quiero unir con la pregunta que tú hiciste sobre el tema de seguridad, frontera norte. ¿Cómo no podemos mirar, y la cooperación a su vez también mirar, una situación en la cual tenemos la provincia de Sucumbíos, por darte un ejemplo, y miramos allá que son las mujeres las que están en situación de mayor vulnerabilidad, no solamente por el contexto geográfico que tiene, la sensibilidad de esa zona, sino porque además ahí se unen otros contextos que tienen que ver con la violación, violaciones que tienen que ver con las privaciones también para el ejercicio de sus derechos. Eso te hace un contexto complicado, y eso, como te digo, es parte también de las soluciones que como Estado tenemos que dar, pero que la cooperación, que se entiende que se suma a esos esfuerzos, también tiene que responder a eso. O sea, esta nueva cooperación sur-sur, y ya nos vamos, Javier, tiene que mirar todos los problemas de las llamadas minorías, paradójicamente llamadas minorías, porque muchas de ellas son más bien mayorías, ¿no? Y la cooperación tiene que resolver también esos temas. La cooperación es cooperación al desarrollo. Y con esto lo que quiero decir es que tiene que ver con, precisamente, permitir a todos tener una mejor vida, vivir mejor, vivir bien. Y los grupos más vulnerables son siempre los que parten desde una peor posición. Con esto quiero decir que no alcanza con atender a los grupos vulnerables, pero es imposible pensar ninguna estrategia de desarrollo que no los tenga como una cuestión central. Toda discriminación implica desconocimiento del otro. Si no conocemos al otro, no podemos ni siquiera empezar a construir ese camino del que yo hablaba para reconocernos como iguales dentro de América Latina, si no sabemos ni siquiera quién tenemos al lado. Agradecerles por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti, Gabriela, a ti, Javier, Gabriela Rosero y Javier Zurazki. A propósito, en la crisis esta que estamos viviendo, que nos viene también desde afuera, ¿qué tipo de cooperación tenemos que ir construyendo en nuestras sociedades? Antes de irnos, reiterarle que usted ha estado viendo cuadros de Marcelo Troya, Una mirada a Quito, sus balcones y portones coloniales. Esta es una propuesta que hemos hecho. Si usted tiene una galería y quiere que se exhiban cuadros, pues comuníquese con nosotros aquí en Palabra Suelta. Siempre al final le agradecemos la compañía. Pásela bien.